para todos. Les damos la bienvenida y agradecemos por estar conectados con nosotros en esta conferencia virtual, Aspectos relevantes en la implementación de POS electrónico con ELISA. Tenemos el honor de presentarles a Fausli Antonio Suárez, gerente regional Boyacá, quien nos acompañará como conferencista en este espacio de hoy. Ya en contados minutos daremos inicio a nuestra conferencia. Los invitamos a conocer los eventos y aulas virtuales especialmente preparadas para ustedes. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en nuestros diferentes canales de comunicación y consulta desde nuestra página web www.elisa.com hasta nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como @elisasoftware. Recuerden que también pueden acceder a nuestras demás herramientas, como lo son nuestra línea de WhatsApp y correo electrónico, las cuales pueden encontrar igualmente en nuestra página web. Nuevamente les damos la bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por participar en nuestra aula virtual del día de hoy. Me presento, mi nombre es Fausli Antonio Suárez Vital, gerente regional Boyacá. El día de hoy estamos organizando el aula desde la ciudad de Tunja, en la ciudad de Tunja. Voy a proceder a desactivar la cámara para iniciar, para que haya una mayor fluidez y podamos iniciar con nuestra aula virtual sobre los principales aspectos de nuestro POS electrónico. Por favor, ¿me confirman sonido? Buen día, Y señor si la Fausli, se escucha perfectamente. ¿Se está reflejando bien? Sí, señor, se ve perfecto. Perfecto. Entonces voy a iniciar con un comparativo entre la normatividad que tenemos actualmente, lo que nos está aplicando actualmente, y pues lo que se nos viene de acuerdo a la resolución 000165 de noviembre del 2023. Recordemos que en la normatividad actual, la resolución 001092 del 1 de julio del 2022 tiene una vigencia hasta el 1 de mayo del 2024. La ley 2155, que fue la ley de inversión social, la conocida reforma tributaria, estableció que el tiquete POS solo se podrá usar para ventas inferiores a 5 VTs. El artículo 3 expedir en operaciones, solo se podrá expedir en operaciones inferiores a 5 VTs, en este orden de ideas 47.065 y además esta ley modifica completamente el texto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que anteriormente se titulaba Factura o Equivalente. Ahora pasa a titularse Sistema de Facturación, introduciendo una muy importante novedad en cuanto a la expedición del tiquete POS. ¿Qué más nos dice esta normatividad actual? Que el artículo 1426 del decreto 1625, según lo previsto en el parágrafo cuarto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, los documentos generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables. Quiere decir que los tiquetes POS no otorgan deducción o derecho a IVA descontable ni tampoco a renta. Esto fue válido, este etiquete fue válido solo hasta el 1 de noviembre del 2020 como soporte de costo. De ahí para allá ya se empezó a estimular pues que se solicitara la factura electrónica. Entonces, pues ahí quiere decir que en ese orden de ideas, solo el tiquete POS está habilitado como ingreso. Hasta ese momento solo lo podíamos tener en cuenta como un ingreso para la persona que facturaba, pero la persona que lo recibía no podía tenerlo como soporte de costo o deducción.
Además, aclara que el adquiriente podrá solicitar la factura electrónica. Si él la solicita, o es obligatoria su emisión. Quiere decir que si yo me dirijo hacia una papelería, solicito un libro, resulta que yo requiero la factura electrónica, yo la puedo solicitar, ¿sí? Recordemos que también para las personas naturales se nos permite hacer una deducción por las facturas electrónicas que realicemos. Entonces, es obligatorio la emisión de la factura electrónica, ¿listo? Voy a hacer el comparativo entre la normatividad que tenemos y la nueva resolución para que podamos lograr establecer las diferencias y entender muy bien el procedimiento y cómo lo tenemos que llevar a cabo dentro de la empresa, ¿no? Que sería como una guía para poder tener presente en base a esta normatividad. Listos. En conclusión, en estos momentos, si yo me dirijo a una empresa o a un negocio, eh, tengo tres escenarios. Tengo dos escenarios, que en este escenario, pues, la máquina registradora, entonces, pues, las personas con su máquina registradora, entonces, ahí colocarán su numeración, colocarán sus impuestos y regenerarán por la máquina o están generando en estos momentos por la máquina registradora el tiquete POS. Y perfecto. En ese escenario es supremamente válido que yo vaya y pues me entreguen, compré un cuadernito, 5.000 pesos, me generan el ticket por la máquina registradora y pues yo ya pues me voy con el ticket. Si yo llego a solicitar factura electrónica y ellos me dicen, no, no tengo factura electrónica, pues, lo siento, les puedo. Si me dicen solamente tiquetique, no. No, porque si es para la empresa, pues yo no lo puedo, en este caso, si fuera para sistemas, pues yo no lo podría tener en cuenta como costo de deducción. Entonces, el tiquetico sirve allá a la persona que lo emite como ingreso de la máquina registradora, el tiquetico, pero hasta ahí. Eso es lo que tenemos actualmente y vamos hasta el 1 de mayo del 2024 con la resolución 165 que inicia a regir a partir de esa fecha por unos cambios que presentó el calendario, ya lo vamos a mirar, de la resolución 008. Entonces, del 31 de enero del 2024. Entonces, ese es el escenario. Bueno, otro escenario, ¿cuál es? Que yo me dirijo a un punto donde ya está el sistema POS para punto de venta. Entonces ya tenemos el programa, tenemos el cajón monedero, tenemos la máquina registradora, tenemos el ticket POS para la generación, el lector de código de barra. El programa me genera un tiquete POS. Ese tiquete POS hace la misma equivalencia que la registradora. Entonces sirve como ingreso para la persona que lo genera, ¿sí? Es válido actualmente, es válido, lo puedo colocar al cliente ocasional, lo coloco al cliente ocasional y lo emito sin ningún problema. En su defecto, ¿cómo está nuestro LISA POS estructurado? En su defecto, si el cliente me solicita, el primer escenario es que pase de las 5 VTs. Entonces, si ese etiquete pasa de las 5 VTs, el valor que acabamos de evaluar, los 47.065, los 235.000, si ese valor lo supera, entonces inmediatamente yo tengo que hacer el cambio en el programa y generar, colocar los datos y generar una factura electrónica, ¿sí? Porque la resolución me dice, ojo, toda transacción que usted emita, que pase de las 5 VTs, usted tiene que generar, es una factura electrónica, ¿listo? Entonces, generamos la factura electrónica y ya se la emitimos al cliente. Entonces, que llegue la persona y diga, ay, no me sirve el tiquete POS, ¿sí? Entonces, por favor, genéreme una factura electrónica de 1.000, si vale de 60.000, 100.000 pesos, yo estoy en la obligación de emitirle la factura electrónica. Factura electrónica, bueno, 200. Solamente tengo etiquete POS, pero no tengo la opción de emitir la factura electrónica, entonces 200. Pues me realicen el proceso. Entonces está en el escenario pues de aquí para allá, donde nosotros generamos el tiquete POS constantemente, si pasa de las 5 veces, se genera una alerta donde nos indica
tanto, el sistema hace el cambio a factura electrónica. Listos. En cuanto a... Entonces, eso es lo que tenemos nosotros actualmente, eso es con lo que debemos cumplir en los sitios donde tengamos negocios, ¿sí? Y pues la idea con la resolución de controlar con la revisión busca optimizar ese proceso, ¿sí? Es a veces engorroso que si pasa la factura, entonces, ay, no, se pasó de las 5 VT, regáleme datos, entonces ya la nueva norma ya nos trae esos cambios. Pero esto es lo que tenemos actualmente, así tenemos que trabajar en los negocios y en las empresas, porque hay empresas que utilizan esta metodología. Entonces, ese es el escenario actual. La resolución 00008 del 31 de 2024, ¿sí? Calendario de implementación para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. De acuerdo con la calidad del contribuyente con relación al impuesto de retén complementarios. Entonces, tenemos unas fechas de implementación. Esas fechas de implementación están basadas que a partir del 1 de mayo los grandes contribuyentes tienen que entrar en el 2024 los declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes y el 1 de julio de 2024 no declarantes del impuesto sobre la renta sujetos a las calidades mencionadas. Entonces, en base a su calendario, pues, sugerencia, si está a partir del 1 de mayo, tratar de iniciar el 1 de mayo para que podamos contar con tiempo, realizar el proceso, ustedes y nosotros apoyarnos, realizando los procesos en sus negocios y en sus empresas y poder llevar a cabo la implementación del POS, no dejar para último momento porque pues sabemos que tenemos que hacer unas respectivas, un seguimiento y unas respectivas pruebas para que el proceso funcione de manera correcta. Nos aclaran muy específicamente la resolución 165 el concepto de punto de venta. ¿Sí? Entonces, un sistema POS son las siglas en inglés de Point of Sale y se traduce al español como punto de venta. El documento equivalente. Entonces, el concepto en sí, la norma sobre el documento como tal nos dice, el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con el sistema POS, es aquel elaborado con hardware y software que interactúan, permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de ventas, tales como la generación, transmisión para validación de la DIAN, impresión de la representación gráfica del tiquete, las notas de ajuste cuando corresponda, ¿sí? La programación de departamentos, códigos, grupos, familias o subfamilias. ¿Estamos? Entonces quiere decir que si yo en ese orden de ideas tengo la máquina registradora, yo no podría ejecutar la labor. ¿Por qué? Porque desde la máquina no puedo realizar ese proceso. Necesito un sistema que esté adecuado y con la normatividad actual para poderlo emitir, para poder emitir el tiquete, el POS electrónico y para poder emitir la factura electrónica. Otro aspecto importante que nos habla en la última línea, dice que corresponde a la programación de departamentos, códigos, grupos, familias o subfamilias. Quiere decir que ya debo tener ahí inmerso mi inventario, ¿sí? En lo posible, pues, tratar de controlar mis existencias, ¿sí? Les voy a explicar ahorita en los inventarios qué hay que tener presente para poder emitir el documento equivalente electrónico POS. Y desde ahí entonces yo tendría ya que tener la herramienta. O sea, ya si yo tengo la máquina registradora y estoy trabajando solo con la máquina registradora, ya no puedo generar este proceso en base a lo que establece la resolución. Tengo que buscar la manera pues más práctica de hacerlo. Elisa pues es muy práctico, ahorita ya lo vamos a mirar. La manera más práctica de hacerlo. Pero pues esa es la introducción a lo que ellos implementan o generan dentro de la resolución como POS. ¿Sí? Entonces, hardware y software que interactúen permitiendo
programación, control y ejecución. ¿Listo? Funciones inherentes al punto de venta. Entonces, ya tengo que, si yo tengo la máquina, pues tengo que, la máquina registradora y no tengo sistema, y pues ahí tendría que evaluar. Y además tengo que analizar mi volumen de facturación para poder determinar cuántas facturas realizo, porque lo que quiere decir es que prácticamente ya me toca hacer la factura en línea y transmitirla. Ya vamos a mirar cómo se realiza el proceso. Apenas termine la presentación entramos al programa y desde el programa realizamos todo el proceso. Y analizamos los escenarios que se nos presentan. Otro aspecto importantísimo, una lente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, los sujetos lo de operación. El mismo se constituye como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, IVA, costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. Ojo, aclara, siempre y cuando el adquiriente se encuentre plenamente identificado con su nombre o razón social y número de identificación. Lo anterior con fundamento en el inciso 1 y 11 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que pues ya esta es la normatividad actual, la resolución 165, ya nos dice, mira, el tiquete como tal, ¿sí? Independientemente de la cuantía de la operación, ya lo puedes generar. ¿Listo? O sea que el tema de las 5 VTs, o sea, ya no va, ya no va. El tema de las 5 VTs y ese control que yo estoy en la actualidad realizando, cuando pasa la transacción donde él sale y me dice, ven, pasaste de las 5 VTs. Entonces, como pasó de las 5 VTs, tiene que cambiar el tipo de documento y generarlo como generar una factura electrónica. Entonces, ahí ya él dice que listos, bien. Y yo si coloco los datos en ese documento equivalente, pues ya lo puedo tener en cuenta como costo de deducción. Entonces, si yo le coloco los 3 datos importantes que se solicitan, el nombre, el NID y el correo electrónico, y yo lo coloco y lo envío etiquete post, como es electrónico, me lo tienen en cuenta como soporte, ¿cierto? Sin embargo, hay otro aspecto importante que establece la resolución, que dice lo siguiente: sin perjuicio de que se pueda registrar la frase consumidor final o apellidos y nombre y el número 222, 12 veces el número 2, y lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces el número 2, en aquellos casos en que los adquirientes de bienes y servicios no suministren la información. Pero en este caso, el documento aquí es importante. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahí nos dice que si yo llego y no hay identificación, no doy nada, entonces pues yo entro al sistema con consumidor final, genero la factura, genero el documento equivalente electrónico de máquina registradora con sistema POS y se lo envío y lo transmito a la DIAN con identificador consumidor. Eso ya no es ya no es soporte de construcción. O sea, a mí ya me llevo mi etiqueta y a mí ya no me sirve como soporte de construcción. Al 222 y poderlo generar. Regálame un minutico y restablecemos que me comentan que hay como una pequeña interferencia. Ya tratamos de restablecerla. Regálenos un minutico, por favor. Sonido, sonido. ¿Me confirmas está bien, por favor?
Perfecto. Ya hicimos un pequeño sonido y la presentación. Hola, señor Fabri, ya se escucha. Perfecto. Y listo, perfecto. Entonces procedo para continuar. Listos. La nota de ajuste será el mecanismo de anulación o corrección del documento equivalente electrónico, caso en el cual el número de documento anulado no podrá ser utilizado nuevamente. No podrán ser utilizadas notas de ajuste electrónicas, ajustes entre ellas. ¿Sí? Ojo, ahí lo aclaro en la norma. Perfecto, entonces, vamos actualmente versus al nuevo documento electrónico POS, donde tenemos el documento equivalente POS actual, deducibilidad en renta de IVA, pues en este caso no es deducible. A partir del 1 de mayo, el nuevo documento es deducible, pero siempre y cuando esté a nombre de la empresa o persona natural. El límite. El documento actual tiene un límite de 5 VTs. Entonces, hasta 5 VTs puedo generar el POS sin ningún inconveniente. No tiene límite de 5, el nuevo documento electrónico no tiene ese límite de las 5 VTs. ¿Listo? Se transmite a la DIAN. En este caso, el documento no se transmite, ¿cierto? El POS no lo transmitimos a la DIAN, pero el nuevo documento electrónico sí lo transmitimos a la DIAN. La identidad cliente mostrador y consumidor final. El nuevo documento electrónico POS a partir del 1 de mayo es consumidor final. ¿Listo? Devoluciones o notas de crédito. Existía una devolución en el POS para retornar el inventario y volver a facturar con un nuevo consecutivo. Ese ajuste ahí.
En el nuevo documento electrónico POS se puede realizar nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente. Esto se puede realizar la nota de ajuste a ese documento. Importantísimo, la factura electrónica tiene el CUF, el Código Único de Factura Electrónica. El documento electrónico es el CUDE, porque es un documento electrónico que son equivalentes a la factura de venta. En ese orden de ideas, llegamos al siguiente escenario. Tengo que tener mi sistema POS, para que realicen pues, mi transmisión a la DIAN, tengo que tener mi sistema POS. Desde ahí yo debo estar en la capacidad de generar la factura electrónica POS, y el documento electrónico POS y la factura electrónica de venta. ¿Listo? Debo estar en la capacidad de generar los dos. ¿Sí? La factura electrónica irá con su CUFE, el documento irá con su CUDE, con su único documento electrónico, y desde ahí yo estoy debo estar en la posibilidad de generar estos dos escenarios, pero ya son 100% electrónicos. ¿Listos? Independientemente de cómo yo lo realice, ya son 100% electrónicos. Entonces, esos son los escenarios. Entonces, la DIAN va a permitir a través de su sistema de información generar las respectivas resoluciones o autorizaciones para poderlas parametrizar y yo poder generar el documento desde el sistema, bien sea el caso, el electrónico, el documento electrónico POS o la factura electrónica de venta. El proceso está basado y estructurado en el anexo técnico 1.9, donde yo desde el ELISA POS electrónico genero el documento, se valida automáticamente que cumpla con los datos de la normatividad y las reglas del negocio cliente. Nuestro proveedor tecnológico, que es ADEP, se encarga de hacer respectivamente la validación, ¿sí? Se certifica y previa, ¿sí? En base al anexo técnico 1.9. Los cambios que se le realizaron al programa se realizaron en base al anexo técnico 1.9, donde pues nos tocó hacer una reestructuración, que ya les voy a comentar cuál fue la reestructuración que se realizó. Todos estos cambios los van a ver reflejados pues, de esta manera en la versión 6.10.0. En estos momentos tenemos la 6.9 página, pero así se va a ver reflejada la versión 6.10.0. Es la versión que va a incluir de nuestro sistema el POS electrónico. Les voy a dar el recuerdo, en estos momentos lo estamos haciendo. Generamos el ticket POS y si pasa de las 5 veces desde el mismo programa, generamos la factura electrónica. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no va a ser el POS prácticamente esa factura que conocíamos como tipo mostrador, ya va a ser el documento electrónico POS y vamos a tener la opción de generar la factura electrónica. En lista de herramientas del sistema, en facturación electrónica, tenemos parámetros, envío de documentos electrónicos, consulta de documentos electrónicos, datos de contacto cliente. Ahí se optimizaron los siguientes aspectos para poder llevar a cabo el documento electrónico. Entonces, ¿cuáles fueron los principales cambios? Entonces, definición de la factura electrónica POS y la factura electrónica de venta y devoluciones dentro del módulo de facturación electrónica. Se adecuaron los nombres en el almacén de los campos para registrar las resoluciones o autorizaciones de facturación, en este caso, pues, autorizaciones de facturación y de contingencia. Se crearon los códigos solicitados para cada una de las formas de pago. Entonces, ya de acuerdo a la forma de pago que se realice, el XML va a llevar el armado de esa forma de pago.
Se optimiza la configuración de los formatos de impresión según el tipo de facturación a utilizar. Entonces, se optimizó para poder colocar bien el código QR, el código único de factura electrónica, en la factura electrónica, en el documento electrónico, el código único de documento electrónico y el código QR. Y ya podamos generar el ticket, ¿sí? En el anterior, por lo general, ¿qué generábamos? Pues generábamos una factura grande, una tipo distribuidor y pues como se le iba al correo electrónico del cliente cuando él solicitaba la factura electrónica, pues le llegaba el punto zip con el XML, el PDF y el attached document, le llegaba directamente allá al correo electrónico. Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? La idea es que yo desde mi impresora térmica genere el ticket ya con su respectivo QD o CUPE y se lo entregue a la persona. Inmediatamente en línea, él haga la validación con la DIAN, la validación previa con la DIAN y se lo entregue ya, pues, que formalizado ante el cliente. En el módulo de facturación electrónica se crea una tabla con los medios de pago a utilizar por cada uno de los clientes. En los documentos electrónicos se debe definir el estándar DIAN. Ahí ya dentro de esa parametrización, pero obviamente nuestra área de implementaciones apoya ese proceso. Entonces, en los documentos debemos definir el estándar DIAN, factura electrónica de venta y factura por contingencia DIAN. Ojo, aclaro, factura por contingencia DIAN. Quiere decir que ese tipo de documento es solo cuando la DIAN declare que está en contingencia. ¿Listos? No es que yo me declaro en contingencia porque por algún motivo no. Es que la DIAN se declare en contingencia. En la devolución se debe definir el estándar DIAN, devolución de factura nota crédito o nota de ajuste tipo crédito al documento equivalente POS. Entonces, ahí en la devolución al documento equivalente debo definirle porque pues él me permite, como lo vimos en la norma, realizar una nota de ajuste al documento equivalente. Entonces sería la nota crédito, que en este caso sería la nota de ajuste. ¿Listos? En los artículos, definir el estándar para facturación y el código estándar. Resulta que existe un código internacional para cada uno de los artículos. Es importante desde ya entrar en eso y parametrizar, porque pues viene un proyecto donde la DIAN va a empezar a hacer seguimiento al inventario de cada uno de esos artículos, entonces, o más bien vamos a tener que enviarles información a ellos sobre los inventarios y se basa en base al código estándar de ese artículo. Realmente son dos campos, es muy sencillo, ubicar el código del artículo y colocar. Perfecto, entonces ya procedo en el sistema, voy a explicar un poquito lo que hace nuestro sistema POS para entrar ir entrando en contexto en el programa y en base a eso pues ya determinamos en el sistema cuáles fueron esos cambios y generamos los escenarios que se nos pueden dar en nuestro negocio. Nuestro lista POS electrónico genera la facturación electrónica, tiene un manejo y programación de turnos donde yo puedo establecer un turno para el cajero que llegue, no sé, de 8 a 1, el otro cajero que ingrese a la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, sí, o un turno de 7 a 7 o 3 turnos de 8 horas, yo puedo establecer y que cada usuario, cada cajero, pues solo me trabaje en los turnos establecidos. Realmente tendré que pues, hacer su cierre y hacer la entrega de su recurso e iniciar el nuevo turno. Él nos permite realizar el control de inventarios. Importantísimo porque como lo vimos en la definición de la resolución, la cual nos dice que el POS debe tener ahí la familia, el grupo, la clase, organizado el inventario. Entonces, es importante que lo tengamos desde ya control de inventario. Además, porque administrativamente es mejor tener el control del inventario de la mercancía, saber cuántas existentes realmente tengo, ¿sí? Poder hacer mis pedidos oportunamente y de la mercancía correcta. Entonces, eso es muy importante. Podemos manejar 3 listas de precio. Precio de venta 1, precio de venta 2, precio de venta 3.
Puedo ingresar vendedores si tengo cuántos vendedores externos o quiero generar un informe por cada uno de los vendedores, puedo ingresar vendedores, puedo manejar mis clientes con cartera, puedo determinar mis proveedores y a cuánto tiempo pues, se genera la factura de compra a crédito, puedo generar informes y consulta, los medios de pago. Lo podemos acoplar a dispositivos como el lector de código de barra, la báscula para peso. Si entonces yo quiero generar en un Fruber peso o tengo productos los cuales van por peso, puedo asociar la báscula y el cajón monedero, pues ya es también la decisión, el cajón monedero en caso tal que lo requiera. Entonces el software permite una gestión administrativa comercial del negocio de una forma ágil y sencilla. Y es una administración de ventas. Facilita la gestión comercial, el control del inventario, es adaptable a la mayoría de los negocios, es una herramienta muy fácil manejo en la organización, donde yo puedo pues, organizar por grupos, por referencias, puedo tener topes de existencia, ubicaciones, todo el tema de del código de barra a cada uno de los artículos, aplicación de impuestos como el IVA, impuesto al consumo. Recordemos que pues, la mayoría de negocios y venden alimentos, restaurantes, cafeterías, requieren impuesto al consumo, presentan impuesto al consumo, por lo tanto están obligados a facturar, por lo tanto tienen que emitir el POS electrónico. También puedo generar retenciones en la fuente de IVA en la factura electrónica. Tiene características más como documentos predeterminados para consultas e informes de movimientos de inventarios, es ágil y práctico en la actualización de precios por artículos de grupos y de forma masiva, tenemos la opción de manejar las promociones, es práctico en el control y ajuste de inventarios con lector con código de barra. Ya lo vamos a ver, ya ingreso al programa y empezamos a trabajarlo, a trabajar estos temas desde el programa. Reportes Excel, resumidos y detallados de ventas por turnos, cajas, usuarios, formas de pago, incremento y rentabilidad, control de entregas, puedo hacer cotizaciones en el caso de las ferreterías que requieren hacer cotizaciones, puedo validar mis precios de venta y mis existencias, genero mi informe fiscal de ventas diario que pues, muchas veces es solicitado por el ente controlador en el caso de una visita. El arqueo diario de caja es importantísimo. Al final del día yo realizar el arqueo de caja. Retiros de caja, yo puedo retirar dinero de pronto para pagarle a mis proveedores y permite generar un estado de ingresos y costos y gastos en base a lo que pues, se presente en los ingresos, en las compras que yo realice y las ventas que yo realice y pues los costos, los gastos que realice de pronto administrativos puedo generar un estado de ingresos, costos y gastos. ¿En dónde más ha estado o ejemplos de empresas? Entonces lo han tenido ferreterías, lo tienen en ferreterías, almacenes agrícolas, papelerías, supermercados de abarrotes, frutas y verduras, cigarrerías, almacenes de repuestos para motos y vehículos, en bicicleterías, misceláneas, panaderías, salón de onces, cacharrerías, almacenes de ropa, negocios de venta y accesorios para celular, carnicería. En las carnicerías el sistema tiene una opción muy interesante donde podemos manejar códigos de barra compuestos y desde ahí poderle colocar el peso, el valor que genera la máquina, ella genera un ticket, un código de barra y genera el peso, el valor, yo marco el ticket y él me genera la venta. También en avícolas de venta de pollo con peso, en sitios pues donde venden todo el tema de pollo, en sitio, en almacén y el refrigerado, están los refrigeradores ahí, entonces la gente pues recoge, va adquiriendo los servicios, va adquiriendo, perdón, va adquiriendo los productos y los va pasando y efectivamente ahí pues se van facturando. Listos. En cuanto a Elisa Posi, tenemos una opción muy interesante que la invitamos a que nos consulten, donde pues puedes anticiparte e implementar Elisa Puntos de Venta Electrónico. Tenemos el aplicativo POS Administrador, la caja. Tenemos primer año de servicio de facturación electrónica hasta 30.000 validaciones de documentos electrónicos, primer año del certificado
digital sin costo, una sesión de capacitación de 4 horas y tenemos cursos virtuales gratuitos y con agenda programada. ¿Listo? Entonces, para que porfa, en nuestro correo de ventas@lisa.com, si requieren ampliar información sobre el programa, poderlo pues, consultar. Envían el correo y nosotros nos contactamos para validar y hacer el diagnóstico del negocio. Perfecto, vamos al programa. Quise finalizar toda la presentación para no estar aquí y allá y irme ya directamente al programa. Entonces vamos al programa. Ustedes me confirman, por favor, si lo están visualizando sin ningún inconveniente. Perfecto, entonces tenemos las listas de herramientas. En las listas de herramientas, el programa contiene ventas, productos, clientes, proveedores. En las listas de herramientas y en el almacén, entonces vamos a mirar uno de los primeros cambios que se presentó. Entonces aquí en los parámetros tenemos una opción en consecutivos, la pestaña de consecutivos. Ahí tenemos la factura electrónica POS. Entonces aquí ya la tenemos el prefijo, el consecutivo actual o inicial. Tenemos la resolución y la fecha de vencimiento de esa autorización. Entonces este es el documento electrónico. Lo que teníamos anteriormente como la factura tipo mostrador, viene a ser, de acuerdo a los cambios, factura electrónica. Ahora, la factura electrónica de venta, aquí parametrizamos, los que ya tienen la factura electrónica, aquí parametrizamos la autorización o resolución de factura electrónica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que apenas finalicen en cuanto a este tema de resoluciones, apenas finalicen el proceso, la resolución, pues lo más seguro es que ya no vayan a generar, ya no vayan a permitir más generar resoluciones post. Ya es documento equivalente electrónico post. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo muy presente. Entonces, este fue uno de los cambios que se realizó aquí en el almacén, en la cartilla de almacén, donde tenemos esa opción. Para la contingencia, igualmente se realizó el cambio. Tenemos factura electrónica POS y tenemos factura electrónica de venta de contingencia. Al menos entonces, en caso tal de que se requiera, pues, se podemos parametrizar ahí esa parte. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios en reestructuración interna. Recordemos que aquí en el almacén hay algo muy importante, dejar los campos en no redondeados, ¿no? Porque pues la DIAN, en cuanto al tema de si se dejan redondeados, lo más seguro es que no tienen las facturas. A ella les interesa mucho el redondeo, porque pues de centavo y centavo pueden sumar muchos millones. Por eso, esa es la característica de ese no redondeado. ¿Por qué? Porque centavo en centavo ellos pues le suman es un valor muy importante, entonces por eso siempre debe estar en no redondear. Importantísimo eso dentro del sistema. Y pues dejar los dos decimales. Y bueno, tenemos la posibilidad de parametrizar, como lo comenté. Bueno, ya vamos a ir pregunta a pregunta y ya voy punto por punto, perdón, y ya voy a ir entrando en contexto en todo el tema. Entonces, devolución, definición. Entonces, se adecuan nombres en almacén, definición de la factura post y factura electrónica en el módulo de facturación electrónica. Se crean los códigos solicitados listos. Me voy, aquí dentro de los consecutivos hay un parámetro dentro de los parámetros. Tenemos algo muy importante, es que se utiliza control de existencias. Este parámetro es el que me va a permitir controlar las existencias que estén en el programa. Si yo no tengo existencias, no he hecho la entrada de mercancía previamente, y entonces pues no me va a dejar realizar. Yo puedo dar el parámetro en no, pero pues no tendría control de costos ni de existencias actuales del negocio. Entonces, pues lo ideal es, por temas de control, tenerlo con control de existencias. Dentro de la lista de herramientas tenemos facturación electrónica. Entonces, aquí en los parámetros, en los documentos, entonces lo que se realizó fue ya colocar en cada uno de los documentos. Entonces aquí yo tengo la factura electrónica de venta, como la factura electrónica de venta,
Tengo la factura de contingencia, entonces ya cambió el nombre, contingencia, entonces factura electrónica post. Y aquí yo tengo la factura electrónica post. Entonces la que yo tenía normalmente como, que llamábamos tipo mostrador en estos momentos es la factura electrónica post. Tendré la factura electrónica de venta, tendré la devolución de la factura electrónica y tendré la devolución de la factura electrónica post. Listo, la correspondencia y la devolución de factura electrónica post. Importantísimo, por ejemplo, aquí en la factura electrónica post. Entonces miremos la factura electrónica post. En la factura electrónica post tenemos aquí. Importante, nos toca parametrizar este estándar de la DIAN, ¿sí? Entonces aquí, factura electrónica de venta o factura por contingencia. Entonces en la definición, en los documentos de facturación electrónica, yo tengo que definir esa parte. En la devolución tendría que definir el estándar DIAN en la devolución, si es devolución de factura nota crédito, si es o la nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente. ¿Listo? Entonces, esa es la que me va a permitir realizar el ajuste a la nota, al documento equivalente. Pues, ¿listos? La nota de ajuste de tipo al documento equivalente. Entonces, hay, pues de pronto los clientes que ya tienen con nosotros, se va a modificar esa parte ahí para ya no se va a llamar factura de mostrador y factura distribuidor, sino ya se va a llamar factura electrónica post y factura electrónica de venta. ¿Listo? Desde ahí es donde prácticamente vamos a tener. En el documento electrónico en estándar DIAN, ¿sí? El documento equivalente electrónico para transmisión, sistema POS. Ahí ya lo tenemos. Contingencia por parte de DIAN. Entonces, si el documento en ese momento estamos en contingencia por parte de DIAN, yo lo genero contingencia por parte de DIAN. Entonces, importante, ahí que tendríamos que tener ya los dos documentos, la nota crédito, para poder hacer la devolución de la nota crédito y para poder hacer la devolución de la nota de ajuste. ¿Listo? Ya lo tenemos, eso ya está dentro de esa versión, es parametrizable, nosotros desde el área de implementación les apoyamos ese proceso. Entonces, miremos otro aspecto aquí importante, continuemos con otro aspecto importante que se presentó. Entonces, se crean los códigos solicitados para cada una de las formas de pago. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, en el almacén, tenemos las formas de pago. Entonces, en las formas de pago, perdóname, en los medios de pago, entonces los medios de pago, entonces ya tenemos medios de pago y estándar DIAN. Entonces tenemos los medios de pago y estándar DIAN. Entonces, para poder transmitir el documento electrónico, bien sea la factura o el documento electrónico, pues, entonces ya se van a generar unos códigos internos dentro del sistema, donde ya pues aquí decimos que el código 10 es el efectivo, el código 49 es tarjeta de débito, el código 48 es tarjeta de crédito, cheque es el código 20, bonus es el código 71, otro, pues la ya nos permitió, ¿no? En cuanto a las opciones de crédito, pues va con el ZZ, cuando genero las ventas a crédito, iría con el ZZ o el estándar otro. Vales, el código 72, pagos y depósitos, el código 40, pagos y depósitos, abonos y separación de artículos, el código 40. Listos, para pago y depósito. Entonces, aquí tenemos todos los medios de pago, ¿sí? Entonces, también tenemos reversión de ahorro, desembolsos, todos estos campos fueron generados desde la resolución. Esto es a través del anexo técnico 1.9 y desde ahí pues se generaron todos los medios de pago. ¿Listo? Entonces eso es importante también, ya lo tenemos y se puede realizar ahí dentro del sistema. Perfecto, listo. Se optimiza configuración en los formatos de impresión. Entonces, en los formatos de impresión, yo ya voy a aquí dentro de la lista de herramientas,
a validar el proceso. Entonces vamos a los parámetros generales. En los diseños de formatos, ahí tenemos los formatos. Entonces, si yo tenía este documento, no sé, para la factura electrónica, el distribuidor, el sugerido distribuidor para la factura electrónica, pues desde aquí yo pues este era el que utilizaba para enviarla, o el que utiliza actualmente para enviar la factura electrónica, entonces ya no lo utilizaré de esa manera, sino lo utilizaré más de pronto de esta manera. Lo utilizaré factura electrónica POS. Entonces ya iría en un tipo ticket con el código de barra y el código único, el código único de facturación, el CUDE, en este caso el CUDE. Si ya es la factura electrónica, entonces el sugerido factura electrónica, entonces factura electrónica de venta, aquí ya tendríamos el CUPE y pues desde ahí tendríamos ya tendríamos la opción de parametrizarlo con el código respectivo. Entonces se optimizó para poder generar los dos escenarios en los que actualmente tenemos que trabajar, ¿no? Que es la factura electrónica POS o la factura electrónica de venta. Serían esos dos escenarios. Perfecto. Listo. Otro aspecto que se nos presentó, ¿cierto? En el módulo de facturación te queda la tabla de medios de pago a utilizar por cada uno de los clientes. Ya lo validamos. En los documentos se debe definir el estándar de factura y factura por contingencia en la devolución, perfecto, en los artículos estándar con listo. Entonces aquí en facturación electrónica, en las listas de herramientas, en facturación electrónica también acá dentro de los parámetros, en los catálogos se agregó lo siguiente. En la captura de factura, entonces aquí tenemos pues todos los medios de pago, desde acá es donde el catálogo donde se crearon para poderlos llevar y generar allá directamente. Si no lleva, se colocan la configuración de los medios de pago, no vamos a poder armar correctamente el XML. Entonces, por lo tanto, la factura es posible que no transmita la factura de POS, el documento electrónico POS, lo más seguro es que no transmita. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el programa. Vamos a ir a nuestra caja, a nuestro software de caja. Perfecto. Entonces vamos a crear nuestro software de caja. Y ahí ya voy a trabajar los escenarios como si estuviera vendiendo en el punto. ¿Y qué tendría que realizar? Entonces, tendría pues yo, bueno, inicialmente, pero también voy a hablarme un poquito del administrador para mirar el cliente, ¿listos? Los campos del cliente. Entonces, en el administrador, en los clientes y proveedores, en el directorio de clientes, pues lo correcto es que yo cree el 11 veces. Entonces, y cree el consumidor final. Perfecto. Si ya es un tercero identificado, entonces tendría que tener el tercero identificado y dentro del tercero identificado, importante, la identificación tributaria con sus datos y en los datos de facturación electrónica colocamos la responsabilidad fiscal y en los datos de contacto, los nombres y el correo electrónico. ¿Listo? En sí, ¿qué le solicito al cliente? Sus tres datos básicos. El nombre, el NIP y el correo electrónico en cuanto al cliente. Entonces, ya teniendo esos escenarios, entonces, voy a colocar el escenario en el cual el normal, que llega la persona normal y no me pide la factura. Entonces, acá en la parte superior derecha, en las opciones de caja, entonces aquí tenemos la factura electrónica POS y la factura electrónica de venta. Entonces aquí tengo la factura electrónica POS, vengo acá y el señor no me suministra los datos, ¿sí? Entonces yo le diría acá a consumidor final, al 222 11 veces 2 que me estableció la norma, y empiezo a llamar los artículos. Entonces, en estos momentos yo tengo en mi poder un lector y tengo unos códigos de barras de unos artículos. Entonces, empiezo a llamar los artículos. Perfecto. Entonces, ahí muy rápidamente empiezo a pasarlos. Él me va discriminando, esta pantalla es configurable y me va discriminando la descripción, la cantidad, el valor por unidad, el valor total. Entonces,
Perfecto, listo. Genero la forma de pago. Entonces, que si es en efectivo, que si es tarjeta de débito, que si es tarjeta de crédito, que si es NECI, que si es Davi Plata, vales, crédito, ahorros. Vamos a suponer que esta transacción es en efectivo. Entonces le coloco T de total, genero el documento electrónico POS y factura electrónica POS, la POS, factura electrónica POS. Entonces aquí tengo los datos al consumidor final, al 11 veces 2, el detalle de los documentos, mis bases, el código QR, el CUDE, facturación electrónica, supervisa por el sistema CCA. Entonces, este es el POS electrónico. Entonces, él va, hace su transmisión, se genera el ticket y se le entrega al cliente. Listo, ese es un escenario en el cual pues, se nos puede dar. ¿Listo? Ahora, si el señor me dice, Megan, yo requiero el documento electrónico POS, pero necesito que vaya con mis datos para que pues, me lo tengan en cuenta como costo de deducción. Sencillo, lo creo los datos con sus 3 datos básicos y vengo y selecciono acá pues, mi factura electrónica POS, selecciono el cliente. Selecciono el cliente, ahí ya me arroja el cliente. Yo puedo también llamar, ya no voy a hacerlo por el lector, sino voy a llamar, puedo llamar por el nombre. Por el nombre yo puedo llamar el artículo, entonces le estoy llamando con control M, le estoy llamando por el nombre. Ya no estoy llamando, ya no estoy pasando el lector en estos momentos, sino me estoy llamando por el nombre. ¿Listo? Perfecto. Listos. Tengo los artículos ahí. Le digo Enter. Forma de pago. Entonces vamos a decir que fueron 30.000 en efectivo. Perfecto. Él me dice acá. Valor a pagar 57.239. Valor recibido 30.000. Falta por pagar 27.239. Y tarjeta de débito, la diferencia, 27.239. Perfecto. Entonces me lo paga de esa manera. Ya finalizo. Finalizo. Y este documento que está acá, ¿sí? Plenamente identificado es una factura electrónica POS identificada con QR y CUPE. Esa a mí ya me sirve como costo de deducción en mi renta. Es más, me sirve para el IVA o para el IVA y para la renta. Entonces, yo ya con ese tiquetico, si soy una persona natural y quiero mi declaración de renta, como me permiten un porcentaje, yo puedo tener ese tiquetico como soporte. ¿Listo? El anterior no, el anterior al 2222 simplemente ya quedaba en la DIAN, transmitido la venta automáticamente con ingreso en la DIAN, pero ese era, ese era el escenario de ese documento. Ahora, el escenario de este documento es que ya efectivamente ya la DIAN tiene mis datos, entonces como los tiene, entonces costo de deducción. ¿Listo? Entonces para mí es válido. ¿Listo? Lo mismo, va a una empresa. Entonces si la empresa ya llega, ya voy yo a comprar, pero voy a comprar como Proasistemas, un ejemplo. Entonces, o como empresa. Entonces ya tendría yo que identificar, ¿listo? Entonces, como Proasistemas. Pero entonces les digo, miren, es que a mí no me sirve el POS electrónico, yo quiero que me hagas una factura electrónica. Entonces yo entro acá y ya le digo factura electrónica de venta. Listo, inmediatamente ya me cambia y me coloca el consecutivo de mi resolución de facturación electrónica. Es muy sencillo, coloco el nombre, ¿cierto? A sistemas y ya voy a facturarle los artículos. También lo puedo hacer por referencia. Entonces, si el escenario de la empresa es que es por referencia su facturación, entonces yo lo puedo hacer por referencia. Ah, perfecto, que no quiero este artículo ya, yo lo puedo eliminar con F2 el registro de ese artículo. Que quiero más cantidades con F5 puedo aumentar cantidades, si quiero cambiar el valor con F6 puedo cambiar el valor. Entonces, F5, ahí cambia el valor.
6, ahí cambié, ahí puedo cambiar el precio de venta de acuerdo a la atribución. 14. Listos. Puedo dejar la factura en espera y después volverla a llamar también. Entonces son aspectos interesantes ahí que tiene el programa. Puedo elegir otro precio al artículo que le tenga asignado. Entonces aquí lo facturé a 10.500 y aquí con la lista 2 me bajé a 10.000. Puedo hacerlo. O ese mismo artículo con la lista 3. A 9.000. Perfecto. Listos. Y ya, entonces te digo forma de pago. Entonces vamos a decir que fueron 200.000 pesos en efectivo. Y la diferencia que él mismo me lo arroja en cerrar tarjeta de crédito, entonces con tarjeta de crédito. Como ya los medios de pago están allá, entonces allá pues, cuando se arme el XML del documento de la factura electrónica, que estoy haciendo una factura electrónica, entonces ya lo genera. Le digo enter y le digo procesando factura, él automáticamente me dice procesando factura electrónica. Este mensaje no les va a salir a ustedes, este mensaje me sale porque para poder brindar allá necesitaría que el usuario, contraseña y todo eso, y pues de momento no tengo esa opción para. Igual, pues no es conveniente que pregunte esto porque no. Listos, entonces, pero sí, se lo mostramos acá en pantalla, ¿sí? Y ya generamos, ¿sí?, la factura electrónica de venta dirigida a Proa Sistemas NIP 800A. Los datos, ¿sí? Tenemos los datos, ¿sí? Tenemos los datos y tenemos acá la información. Tenemos el CUFE, tenemos el código QR, las bases de impuestos y tendríamos ahí el tema de la factura electrónica. Entonces, aquí ya queda una factura electrónica realizada. Entonces, jugamos en los 3 escenarios. Ahora, ya es un tema administrativo y de decisión por parte de ustedes, donde de pronto digan, no, vengan, ¿saben qué? Pues no utilicemos el electrónico por sino más bien utilicemos todo por factura electrónica de venta. ¿Sí? O si dicen, no, de pronto el POS nos permite hacer nota de ajuste, entonces trabajemos con el POS. Entonces ya ustedes en base a eso determinan allá en su empresa, ¿sí? Hay empresas que dirán, no, pues no voy a hacer solo la electrónica, ¿sí? Al 222, porque yo también puedo hacer una electrónica al 22, hagámoslo. Entonces vamos, factura electrónica, ¿sí? Le decimos nombre del cliente consumidor final, llamamos el consumidor final y ahí llamamos los artículos, voy a llamarlos nuevamente aquí con voy a utilizar el lector, nada más, el lector. Perfecto, decimos que la forma de pago, entonces, bueno, entró por Nequi. Procesando factura electrónica y no tengo ningún inconveniente. La factura electrónica se va al consumidor final, al 12 veces 2, ¿sí? Aquí tengo factura electrónica de venta. Factura electrónica de venta. Perfecto. Entonces, ya el sistema prácticamente como lo ven está prácticamente en un 95% listo para poder realizar el proceso. Se trató de, pues hizo un trabajo muy interesante donde se trató de optimizar para que fuera fácil, así como lo acabamos de ver el proceso. Entonces ya es prácticamente realizar su configuración respectiva. Nosotros a través de la implementación apoyamos ese proceso. Y hasta ahí, en estos momentos, quisiera saber si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, si ya viéndolo en la parte práctica, de pronto fue más fácil, si llegamos bien de lo teórico a lo práctico para que ustedes lo pudieran visualizar y entender. Entonces, quisiera saber si de pronto hay responder algunas preguntas, si hay preguntas de pronto en el chat para responderlas. Listos. Entonces aquí hay una pregunta y dice, ¿es necesario que el tercero de consumidor final tenga los 12 números 2? En la empresa nosotros lo tenemos con 9 nada más. ¿Tendríamos que cambiarlo? Sí, hay que cambiarlo. Entonces ese 9 era para, pues, identificar allá en esas características.
Entonces yo considero que sí, ¿por qué? Porque la resolución, en la parte que yo tomé en la resolución, aclara que tiene que ir con los 12 números 2. ¿Listos? Para la pregunta de comprensiones. Digamos, sigamos con preguntas. Dice acá, bueno, les recordamos que esta aula está siendo grabada y en los próximos días la podrá encontrar el video en el canal de YouTube, Elisa Software. ¿Listos? Perfecto. Vamos a ver cuál otra hay. Perfecto. Bueno, no sé, me confirman el sonido, la visual. Listo, perfecto. Entonces, bueno, no veo más preguntas. Entonces, ahí ya pienso que, pues, en base a lo que realizamos en el proceso, nos vamos, pues, entendiendo muy bien el tema. Listos, continuemos. Vamos nuevamente. Eso en cuanto a la caja, entonces lo que yo puedo hacer en la caja. Es muy fácil, muy práctica de manejar y realmente estamos diseñados muy fácil para que lo podamos hacer. Vuelvo al módulo administrador. Entonces, él me va pues, a pasar la información. Entonces, aquí voy a generar unos informes de ventas. Entonces, ya a través de mis informes de ventas, yo puedo generar un resumen de movimiento, un movimiento general. Me iría a consultar, vamos a filtrarlo, no sé, del 1 de marzo al 14 de marzo. Entonces, filtro aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo las facturas. Tengo la fecha, puedo filtrar una fecha, colocar si tiene un puesto. Aquí tengo las facturas electrónicas y aquí en este orden de ideas tendría los documentos electrónicos post. Transacción de movimiento de ventas. Entonces aquí yo ya tengo todas las ventas que se realizaron. Puedo generar el nombre del almacén, la factura, la fecha, la hora, la identificación del cliente, el nombre del cliente, el código de barras, referencia, ubicación, tipo de unidad, el valor base, el valor neto. Acá yo puedo filtrar cuáles fueron mis facturas electrónicas post y cuáles fueron mis facturas electrónicas de venta. Dentro de los productos, entonces, pues yo tengo aquí dentro de mis cartillas productos. Dentro de los productos, vamos a mirar acá algo muy interesante. ¿Sí? Entonces, esta cartilla, pues nosotros le suministramos un archivo plano, se organiza en Excel, se colocan pues, el costo y las existencias y la cargamos. En datos para facturación electrónica hay un campo que es importante, estos campos que son importantes de utilizar y que ya están como parte del proceso para poderlo realizar. Entonces, veamos en datos para facturación. Entonces, aquí yo pues le coloco la marca, le coloco el modelo, le coloco la unidad de medida, el estándar para facturación para facturación, bien sea post o electrónica, y el código estándar. El código estándar que le corresponde a ese artículo. Es un código que debe ir inmerso, ya está la tabla, un código para poder validar el tema del inventario. Entonces, ahí es importante que desde ya en la implementación se coloquen sobre todo estos tres campos, ir colocando y nos vamos avanzando pues a lo que vienen los procesos de facturación de documentos electrónicos. Entonces, dentro del sistema se puede colocar esa opción de datos de facturación electrónica y ya está de acuerdo a la anexo. En el artículo, pues inicialmente yo puedo organizar por las clasificaciones, entonces el artículo, el tipo de unidad que va a manejar, la referencia, la clasificación, el código de barra,
el código de barra, un tope inventario mínimo, un tope inventario máximo, un punto de reorden, los valores, los 3 precios de venta, que permite el manejo del impuesto al consumo. Puedo también colocar las cuentas contables para poder exportar ese archivo y pues subirlo a un programa como el ISANIR, a un programa contable como el ISANIR. Y las clasificaciones, entonces las clasificaciones son como los grupos principales. Entonces en los grupos principales tenemos, no sé, por ejemplo en el 9, súper y abarrotes. Y dentro de súper tenemos aguas, carnes, desechables, enlatados, gelatinas, huevos, pescados. Por ejemplo, aquí en ropa tenemos entre niños, camisa en clasificación de niños, camisa de niños, calzado de niños, y ahí irían cada uno de los artículos. Herramientas, labiales, Navidad, cilindros, un ejecutivo para en cuanto a tener restaurantes. Entonces, ahí son como las clasificaciones y ahí vamos agregando los artículos. Puedo sacar un informe de incremento y rentabilidad del negocio. A ver cómo se encuentra. ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos que tienen mayor rentabilidad, los que presentan un mejor margen bruto, los que presentan un mejor incremento porcentual en cada uno de los, por cada uno de ellos? ¿Cuáles fueron los productos más vendidos? ¿Cuáles fueron los productos de mayor incremento? Las clasificaciones, perdónenme, aquí están mis clasificaciones. Aquí en los artículos, ¿cuáles fueron los artículos que más se vendían? Artículo, cantidad, descuento, porcentaje de rentabilidad. ¿Cuáles fueron los artículos más rentables por porcentaje? Aquí en unos estoy por debajo de rentabilidad, estoy por debajo, vendiendo por debajo de costo, tendría que validar. ¿Cuáles fueron los de mayor incremento? El resumen de negocio, puedo sacar un resumen de negocio a la fecha, donde valide cómo fueron mis ventas. Entonces, en efectivo, hoy vendimos 419.000 pesos, 71,23%, por tarjeta de débito 27.000, 4,62, en tarjeta de crédito 111.000, 18,85%, en cheque 31.223, el 5,30%. En el inventario, ¿cuál fue el valor del inventario? Un día antes, ¿cuáles fueron las compras? ¿Cuáles fueron los costos? Y en este momento, pues, el inventario cuesta 1.468.265.208. ¿Qué clientes y proveedores tengo? Sí, además, clientes entonces no tengo cartera, pero pues sí tengo proveedores a más de 90 días que tendré que formalizar y pagar. Precios de venta y existencias. ¿Cuáles son las existencias actuales por producto? ¿Y cuál es el precio de la venta anterior al precio de la venta actual? Puedo realizar también cotizaciones, donde pues puedo cotizar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ferreterías y esa parte, pues puedo cotizar. Tengo informes como el fiscal de ventas diario, que es importantísimo, muchas veces el ente controlador no lo solicita. Entonces, él me va a mostrar por clasificaciones cuánto he vendido en valor exento, en valor grabado, en valor total. Si presenté algún descuento, realicé un descuento, también puedo realizar descuentos, el valor del IVA, el valor del consumo. Y aquí tendría discriminado porcentualmente el cheque en efectivo de tarjeta de crédito, los valores bases y las respectivas tarifas. Si me dicen que de pronto quieren un informe más completo, puedo sacar un fiscal de ventas por fecha. En estos puedo indicarle que me coloque un detalle de las facturas y en el medio un detalle de las facturas. Y aquí ya me detallaría en la parte de abajo. Entonces, esto es cliente, entonces aquí ya entramos, mira, consumidor final. Entonces, esta fue la factura electrónica que hicimos a consumidor final. Este fue el post electrónico a consumidor final. Este fue el post electrónico al cliente identificado. Esta fue la factura electrónica a la empresa identificada. Y esta fue la factura electrónica a consumidor final. Ahí están prácticamente todos los escenarios que se pueden presentar operativamente en el negocio. Puedo validar mis retiros parciales de caja, un pequeño informe de ingresos y gastos, ingresos, costos y gastos, cuánto utilidad o pérdida. Dentro de los productos, importantísimo, yo puedo consultar
un general de inventario. Y en ese general de inventario determinar, producto a producto, cuál es el nombre, la referencia, el código de barra, a qué clasificación pertenece, cuál es el saldo inicial, cuál es el costo de las entradas, el costo de las salidas, el costo unitario y las existencias actuales. Aquí puedo determinar cuál fue el movimiento y qué lo afectó. Entonces aquí podemos ver cuál fue el movimiento y qué lo afectó, cómo fue afectado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo entrada de bodega, salida de caja, salida de caja. Entrada de mercancía, salida de caja, salida de caja. Este es como el stock de inventario total. Entonces aquí yo podría determinar, aquí le pondría cuál es el costo total de mi negocio y aquí tendría el costo total de mi negocio en base a las existencias. 1.476, 345, 697,50 y tengo 183.842 existencias. Este archivo, si yo lo quiero analizar, sin ningún problema, yo lo puedo con clic derecho, exportar a archivo XLS, abrir archivo, aceptar y puedo generar la consulta de todo mi inventario, mi stock de inventario, tenerla en Excel por si deseo trabajar en alguna macro o hacer alguna actividad en cuanto a eso. Hay un tema dentro de las utilidades, hay una opción muy interesante donde yo puedo pues actualizar los precios de venta, puedo dentro de imprimir, puedo imprimir etiquetas con código de barras, etiquetas para productos, lista de conteo, puedo generar una lista de conteo para hacer el conteo físico, puedo hacer el conteo físico tomándolo desde un Excel, desde un TXT e importarlo y subirlo al programa, eso también lo puedo realizar. Miremos esta lista para punteos tirilla. Entonces aquí está donde pues las existencias que actualmente hay y pues yo puedo hacer el conteo físico y colocar. Después haré un documento de ajuste por inventario físico para ajustar esas existencias. Puedo desde acá generar la importación de los productos, importación de servicios y manejo, y la importación del ajuste por inventario físico con código de barra, exportar la lista de clasificaciones, exportar el movimiento de inventario, exportar el movimiento de ventas. Desde esta opción yo podría exportar el movimiento, bajarlo a un Excel y desde el Excel podría subirlo directamente al programa contable. El control de mis clientes. En consulta de estado de cuenta, cuánto me están debiendo mis clientes a capital, cuánto me están debiendo, bueno, en sí a capital, pues también cliente maneja interés, pero pues a capital, cuánto me está debiendo cada uno de mis clientes. Lo mismo puedo determinar de mis proveedores, cuánto le estoy debiendo a mis proveedores. Puedo sacar un estado general, puedo sacar un estado detallado, por los débitos y créditos afectados, un movimiento del proveedor, un resumen y la hoja de vida del proveedor. Perfecto. Entonces, en sí, pues ese es el sistema, ya lo tenemos, pues si es una empresa nueva, si es una empresa nueva puede que quiera ingresar con nosotros,
puede solicitar la respectiva propuesta. Voy a validar aquí una de las opciones que tenemos, una opción muy interesante que tenemos. Entonces, si es una empresa nueva, nosotros le realizamos un diagnóstico, validamos qué volumen de facturación pues, va a utilizar. Pues, recordemos que pues, ya vienen con 30.000 validaciones en el caso del primer año para las empresas nuevas, el certificado de firma digital, una sesión de 4 horas presenciales o virtuales. Entonces, pues realizamos el diagnóstico. Ustedes pueden solicitar la información al correo de ventas@elisa.com y en base a eso, pues les hacemos una propuesta. Ustedes pueden ir iniciando desde ya con esto. Y van optimizando su inventario, nosotros les suministramos los planos, van organizando su inventario, apenas esté listo, pues nosotros les hacemos el acompañamiento para poder subir la información, para analizar todo el tema electrónico y ya para que podamos iniciar y ustedes puedan cumplir con lo que establece la norma en las fechas estipuladas, ¿sí? Eso es importante realizar el proceso. Ustedes saben que normativamente están realizando visitas, ¿sí? Y en esto del pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque yo tengo que ir realizando la factura e irla transmitiendo y entregando en el momento, ¿sí? Es más, la resolución 165, recordemos, ya esta misma resolución nos quitó los 10 días para el envío de la factura. Ese mismo día se firma y se le entrega al cliente el mismo día. Entonces, yo no puedo dejar, venga, yo acumulo acá unas facturas, vengo y las registro, las hago como electrónica y las registro posteriormente. No, ese no es el escenario. El escenario es como ustedes lo vieron desde el sistema y cómo se realizó y como lo evidenciamos, es irlo generando uno a uno, ir generando cada una de las ventas y irlas transmitiendo en línea. Interesante, pues ahí están los escenarios ya diseñados, listos para que lo podamos realizar. Y él cuando se refiere allá de máquina registradora, pues se refiere es al sistema, al proceso como tal, ¿sí? No que una máquina registradora realice estos procesos, no, porque esos tienen unos procesos de programación ahí muy importantes de acuerdo a los anexos técnicos que no va a hacer. Entonces, de ahí ya es importante, primordial que pues evaluar la posibilidad de adquirir para los que no lo tienen. Y para los clientes que ya lo tienen, ir como pues contactándonos, evaluar las validaciones, ir adelantando esa parte contractual y para poderles con la implementación, parametrizar los documentos que queden en debida forma, como lo vimos allá en documentos, de acuerdo al estándar al nuevo estándar ya que solicita documento por documento, en la factura electrónica de venta, en la factura electrónica post y en la factura electrónica en la devolución del documento equivalente, la nota de ajuste al documento equivalente. ¿Listo? Para que eso quede súper. Entonces, eso en ese escenario. En cuanto al tema de los consecutivos, son muy estrictos con el tema de los consecutivos. Que ahí en las notas de ajuste, pues están muy estrictos en cuanto a las notas de ajuste. Los consecutivos, sí, si se presenta el error, pues tocará ese consecutivo ya no se puede volver a utilizar, ya prácticamente toca, sí, continuar. Entonces, eso en sí. No sé, voy a validar si de pronto hay dudas o preguntas hasta el momento. ¿Alguna inquietud? Déjame mirar acá. Vamos acá a ver si hay preguntas. Listos. Aquí hay una pregunta que dice, ¿existe algún tope en el valor para el cliente final? No, no existe. Tú lo puedes emitir desde que sea electrónico, no hay ningún problema. Puedes colocarle el valor que requieras, siempre y cuando sea electrónico. O sea, eso ahí no está. En la norma estableció que se podía sin ningún problema, pues ahí colocar el valor. Ya los controles no, pero la prioridad es que sea obligatoriamente que viaje electrónico, ¿listo? Buenos días, si yo ya cuento con facturación post por un lado y la facturación electrónica por otro, ¿cómo puedo hacer para migrar a post electrónico? ¿Tiene costo?
El POS electrónico reemplaza el módulo de facturación electrónica, es decir, con el tiempo solo necesito una licencia de POS electrónico. Bueno, me ayuda. Entonces la pregunta está muy interesante. Entonces nos dice, ya tiene facturación electrónica POS y por un lado facturación electrónica, listo. Entonces me imagino que dentro del mismo sistema POS estás haciendo POS y estás haciendo facturación electrónica, listos. Para migrar a POS electrónico, ¿tiene costo? El POS electrónico reemplaza el módulo de facturación electrónica. No, tienes que tener los dos, ¿sí? Entonces, partamos de que tienes que tener los dos. El de electrónica continúa, porque es que si en algún momento un cliente te solicita la factura electrónica, la norma dice que tienes que estar en la posibilidad de emitirla, ¿sí? Entonces, el módulo de facturación electrónica con tu resolución, sí. Lo que hay que hacer es, ahí en ese orden de ideas, parametrizar el POS, parametrizar el documento, hacerle parametrización al electrónico y colocar la resolución de documento equivalente electrónico, ¿sí? Ese es el que habría que hacer. Ese es el proceso que habría que hacer, ¿sí? Y validar, pues, el rango de validaciones, porque, pues, ya entras en un escenario en el cual, ya, pues, posiblemente el rango que tengas no te va a alcanzar porque vas a hacer todo electrónico, ¿sí? Vas a utilizar el POS electrónico a diario, entonces ese rango tocaría ver. Entonces se amplía el rango y se parametriza. Realmente ese es el proceso que hay que hacer ahí. Validas con tu asesor las validaciones que tienes y el rango que tienes actualmente. Pues obviamente las facturas, proyectas las facturas que haces mensuales para poder decir, ah, mira, entonces tenemos que ampliar el rango, no sé, a 30.000 validaciones. Te gestiona la ampliación del rango y ese rango te va a servir para los dos conceptos. Entonces manejas el POS electrónico en ese mismo rango, la factura electrónica continúas con ella y se parametrizaría el POS electrónico, que ya el mostrador, ya le hacemos los cambios al mostrador y lo dejamos como electrónico. Entonces, lo único que habría que validar es rango de validaciones y unas horas de parametrización para poderte apoyar el proceso y que te quede transmitiendo electrónicamente. ¿Listo? Eso sería. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas. Entonces, invitarlos a nuestro canal. De antemano, les agradezco muchísimo su participación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, ahí están mis datos en pantalla. Con mucho gusto les brindamos. Si en cada una de las regionales o en cada una de sus sedes donde se encuentren, consultar con sus gerentes regionales, sus asesores comerciales de las regionales. Y pues en Bogotá, el correo de ventas @elisa.com, lo que requieran, lo que necesiten, con mucho gusto estamos para servirles. Les agradezco el tiempo y pues en ese orden de ideas daríamos por terminado el día de hoy nuestra capacitación sobre el POS. Les agradezco mucho.